Buenos días. Participantes del Diplomado en Derecho Registral y Registros Inmobiliarios, tenemos el gusto de presentar a la doctora Rosario Guerra Macedo con el tema de inscripción del Código Único Catastral. Palmas, por favor. Buenos días con todos. Bueno, continuando con el diplomado, hoy se me ha asignado el tema del Código Único Catastral. Bueno, en primer lugar quiero decirles a todos ustedes que nosotros siempre escuchamos, los que estamos relacionados con el mundo registral, inmobiliario, la palabra catastro, ¿no? Hay algunos actos que necesitan necesariamente el informe de catastro, nos dicen, ¿no? Que el catastro dijo tal cosa, que por el informe de catastro no podemos inscribir. Entonces la palabra catastro se ha ido empleando de manera muy cotidiana y de repente no con el significado que realmente debería tener. Con esto le quiere decir que efectivamente, si bien es cierto que en las oficinas registrales hablamos de los informes de catastro, las oficinas registrales no cuentan realmente con una oficina de catastro. Lo que maneja las oficinas son bases gráficas, es un conjunto de planos, croquis, pero de ninguna manera puede llamarse catastro. Catastro es otra cosa. ¿Qué es el catastro? El catastro es el inventario físico de los predios orientados a un uso multipropósito. Eso es lo que dice la ley 28.294. Esta ley también dice que está constituido por la suma de predios contiguos que conforman el territorio de la República, a los cuales se le ha asignado un código único catastral, ¿no? Con referencia al titular de derecho. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Es que el código es como el DNI de las personas, es lo que le va a identificar desde su incorporación a la base de catastro, que es una gran base, y que le va a seguir y que por alguna razón puede ser cancelado, que lo vamos a ver en algunos momentos. Entonces queda claro que lo que tenemos en las oficinas registrales no es pues un catastro. La mayoría de los títulos archivados que cuentan registros está compuesto por croquis, planos sin ninguna referencia catastral. Debido a esa problemática es que ya desde el año, si no me equivoco, 2006, es que se crea este sistema que busca llegar realmente a un verdadero catastro, vincular el derecho de propiedad con la tierra. En algunos sistemas registrales, los que hemos estudiado los principios registrales, en algunos sistemas se habla del sistema, por ejemplo, alemán. El sistema alemán está vinculado a la propiedad con el predio. El derecho es constitutivo precisamente por eso, porque está vinculado a un catastro, a una propiedad debidamente delimitada, ¿no? Eso es lo que se busca hacer y en ese camino están. ¿Cuál es la base legal entonces que tenemos actualmente para lo que nosotros tenemos el catastro? La ley 28.294, que crea el Sistema Nacional de Información Integral de Catastro Predial en el Perú. El Decreto Supremo 005-2006 de Justicia, que es el reglamento precisamente de la ley 28.294 o del Sistema Nacional de Información Integral de Catastro Predial. También tenemos directivas, la directiva 001-2006, emitido precisamente por este sistema, que aprueba los rangos de los 8 primeros dígitos del Código Único Catastral. La resolución 01-2010 del Sistema Nacional de Catastro, que aprueba la guía del Código Catastral, ¿no?, del CUP. Tenemos también la resolución 04-2010, que son los requisitos para la inscripción del CUP, y la directiva 01-2007, que esto sí lo emite la SUNAR, que viabiliza la anotación preventiva de saneamiento catastral registral. Bueno, el nombre de esta directiva es mucho más larga, pero lo he querido resumir solamente en eso, ¿no?, que es precisamente esta base legal es la que precisamente vamos a tomar en cuenta para la presente disertación. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Catastro Predial en el Perú? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos en primer lugar a la SUNAR, al Instituto Geográfico Nacional, a los órganos formalizadores que en este momento está a cargo de COFOPRI, al Sistema de Bienes Nacionales, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, al IGIMED,
a las municipalidades, al Instituto Catastral de Lima y a los gobiernos regionales. Todos estos conforman el Sistema Nacional de Información Integral del Catastro Predial en el Perú. Este sistema, que es realmente grande, que tiene el sueño dorado de algún día tener un buen catastro en el Perú, tiene pues sus órganos muy importantes, y los órganos importantes que realmente nos involucran en este tema que vamos a tratar el día de hoy, tenemos a la Secretaría Técnica, ¿no?, de este sistema, que es la que asigna el rango de números para el Código Único Catastral, ¿no? Tenemos además a las entidades generadoras de catastro, que es diferente a lo que hace la Secretaría Técnica. O sea, que la Secretaría Técnica lo que asigna son rangos. Quien realmente al final genera el CUC son los entes generadores de catastro, que en estos momentos está a cargo de las municipalidades y de los organismos formalizadores, como reitero que ahorita es el COFOPRI, ¿no? Sabemos que el proyecto especial de predios rurales ya fue desactivado, fue absorbido por el organismo de formalización de propiedad informal, que es COFOPRI. Entonces solamente en este momento tenemos 2 órganos que se encargan de generar el CUC en el Perú. Y otro organismo muy importante pues es la SUNAR, a través del registro de predios, que es precisamente que se va a encargar de inscribir el Código Único Catastral. Pero a todo esto, ¿qué cosa es el CUC? Les comentaba al inicio que el CUC es como el DNI, y el DNI tiene números, uno solo que nos identifica como personas. Entonces el CUC es más o menos una cosa así, un identificador alfanumérico, predial compuesto de 12 dígitos que vincula la información catastral con el registro de predios. Acá, por ejemplo, vemos, esta es una manzana y tenemos diferentes lotes con unas nomenclaturas, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Por ahí tenemos el 10 y por ahí tenemos un A. Actualmente así se identifican los predios: manzana A, lote 15, manzana P, lote 12, manzana tal. Esa es actualmente la identificación que nosotros conocemos, y es así como también muchos predios están inscritos en el registro de predios. ¿Pero qué se pretende ahora? Eliminar todo eso. Eliminando todo eso, entonces tenemos que cada predio va a tener su propia identificación. Este predio número 1 se va a llamar 48, 49, 8, 891, 0000. El siguiente predio se va a llamar así, 48, 49, 98, 89, 2, 000. Son predios diferentes, códigos diferentes. ¿Cómo era entonces la estructura catastral? Como verán, tenemos ahí 12 dígitos, de los cuales los 8 primeros corresponden a una secuencia que le ha asignado la Secretaría Técnica. Los siguientes 4 dígitos corresponden a la numeración secuencial y correlativa del 01 al 9999. Se asigna a las unidades inmobiliarias físicamente independientes e inclusive a aquellas que forman parte de un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común regulada en la Ley 27.157. Ese es un código, acá hay otro código. Se dan cuenta que lo que diferencia, el rango por distrito se lo da la Secretaría Técnica. Eso se mantiene inalterable. Cada predio va a tener dentro del distrito diferente nomenclatura. Acá hay otro, que es el número 2, el número 3 y el número 4. Cambian los últimos 4 dígitos y no los primeros. Entonces, los primeros 8 dígitos corresponden al rango secuencial por distritos aprobados por la Directiva 01-2006. Es pedido por el Sistema Nacional de Catastro Predial. Y los últimos 4 dígitos, como ya les dije, corresponden a la numeración secuencial y correlativa al 01 al 9999 y se asignan a las unidades inmobiliarias físicamente independientes y predios en propiedad horizontal sujetos a los regímenes de la Ley 27.157. Acá vemos más ejemplos. Se asigna CUC a cada predio físicamente definido como una unidad inmobiliaria. Eso es lo que hemos dicho. Cada predio va a tener su propio código. ¿Cómo entonces entenderíamos los códigos cuando se trata de una edificación? Acá vamos a seguir viendo muchos ejemplos. Tenemos que el primer código que se le asigna es al terreno, los 8 primeros dígitos
corresponden a los rangos establecidos por distritos. La vivienda, que es el segundo piso, tiene los mismos 8 dígitos y el número 1 se le asigna a la vivienda. Y en el caso de la farmacia, tenemos que los mismos 8 dígitos y los siguientes 4 dígitos ya tiene otra numeración. Igual sucede con las edificaciones que tienen un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que tienen zonas comunes, ¿no? Acá, por ejemplo, también por cada piso vamos a tener diferentes códigos y por cada propiedad común también vamos a tener diferentes códigos. Cada departamento va a tener un código aparte, independientemente de los códigos que se le va a asignar a las zonas de propiedad común. Acá tenemos un departamento con un número, acá otro departamento con otro número. En el caso de derecho de superficie también se ha previsto tener un código especial. Por ejemplo, a la superficie se le asigna un CUP y al terreno y el otro CUP se le asigna a la edificación, ¿no? El terreno es un código y la edificación tiene otro código. También se ha previsto en el caso de independizaciones que provienen de subdivisiones. ¿Es cierto? Tenemos un predio, que en este caso estamos viendo el lote número 7, que se va a subdividir y que tiene su propio código. La matriz tiene un código y este va a ser objeto de una subdivisión en 2 lotes, ¿no? Tenemos 2 lotes. Cada sublote va a tener su propio código y el código de la matriz se cancela, quedando solamente subsistentes los 2 códigos de los lotes independizados. En las acumulaciones sucede algo a la inversa. Tenemos 2 predios con sus propios códigos que se acumulan en uno solo y al final va a tener un número, un código para él solo, eliminándose los códigos primigenios, ¿no? Pero no todos van a tener acceso a un código único catastral, hay una limitación. La ley ha establecido que no se asigna CUP a aquellos predios que a la fecha de la entrada en la vigencia de la ley sea materia de proceso judicial en trámite respecto a la definición de áreas, linderos, medidas perimétricas, hasta que dichos procesos culminen. Esta es la limitación para los códigos únicos catastrales. En el tema del Código Único Catastral está muy vinculado a que si una zona está catastrada o una zona no está catastrada. Creo que todos somos conscientes de que no todo está catastrado en el Perú. Básicamente todas las municipalidades con recursos pueden darse este lujo. Entonces, el catastro se está dando poco a poco en forma progresiva, ¿cierto? Pero como la ley igual se tenía que aplicar, la ley se ha puesto en 2 supuestos. Hay un procedimiento para asignar códigos en zonas catastradas y hay otro procedimiento para zonas no catastradas. Entonces entendemos que zonas catastradas son aquellas que ya ha culminado totalmente el proceso de catastro. Y las zonas no catastradas obviamente son aquellas que todavía no han iniciado o en todo caso no han culminado el proceso de catastro. Que el código de la matriz se cancela cuando se logra la independización, se cancela de todas maneras el código de la matriz. Sí, eso es lo que dice la ley. En las acumulaciones se cancelan las que fueron acumuladas. Se cancela porque ha dado lugar a otras 2 diferentes. Ya es que ese predio con esas descripciones ya no existe. Ha dado lugar a 2. Se ha reproducido. Entonces, hay diferentes formas de asignar los códigos uno catastrales dependiendo de las zonas, si son catastradas o zonas no catastradas, ¿no? Es una zona catastrada. Una zona catastrada donde está debidamente definido los lotes, los predios totalmente edificados, vinculados a su titularidad. Un catastro no es solamente un inventario físico, es algo más, es un inventario físico y además de derechos. Ese es el catastro. Entonces primero se define a la zona catastral.
Estos códigos inmediatamente son asignados por los entes generadores de catastros según los rangos establecidos por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Inmediatamente estos códigos son remitidos en un plazo de 30 días a la Secretaría Técnica de Catastro Predial y inmediatamente se comunica a las zonas registrales, o en todo caso a las oficinas de catastro de las oficinas registrales en un plazo de 2 días. Estos en las zonas catastrales. ¿Qué pasa en las zonas no catastradas? ¿Se quedarán sin CUP? La ley ha establecido que no. Aun cuando las zonas no estén catastradas, los predios siempre van a tener su código único catastral. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer el titular registral? Estamos en una zona catastrada y colindando con una zona catastrada, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El titular registral necesita tener su código. Y lo que va a hacer este titular es contratar los servicios de un verificador catastral. Un verificador catastral es un profesional que, de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley, va a formar parte de un índice que está a cargo de la SUNAR. Este señor es el que va a solicitar, acompañándose el plano referenciado, la ficha catastral, una declaración jurada y los documentos de propiedad. Va a solicitar a la entidad generadora de catastro se le asigne un CUC. Y en un plazo de 40 días, inmediatamente se les va a asignar. Supuestamente, esto todo es teórico, se le asigna. Esta es la parte técnica, ¿no? Te acabo de resumir, es un poco más engorroso, que más lo manejan los verificadores catastrales. Pero como somos abogados, tenemos que tener conocimiento, ¿no?, cercano de lo que es el tema, un poco para saber cómo es que se maneja ya en el registro. La SUNAR, esto tiene la presidencia y la secretaría técnica. Hay una secretaria técnica que es la gerente de catastro de la SUNAR. Exacto. Esa facultad, no, quien norma es el sistema, pero el presidente, el rector, el que almacena, el que aglutina la información es la SUNAR, es el coordinador general. Todos lo que buscan es llenar una gran base de datos, una base de datos gigantesca, ¿no?, que ahí se va a aglomerar toda la información. Ahora, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es que ingresa al registro este código, este DNI de los predios? Cuando salió la ley 28.294 se dijo así, de frente, que este código era obligatorio. Era obligatoria que se inscriba. Los códigos de único catastral deben ser inscritos en forma obligatoria. Cada vez que debería inscribirse un acto definitivo en el registro. Es decir, yo hago una compra-venta, tengo que poner necesariamente el código único catastral. Eso fue el espíritu de la ley, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el predio no tenía código? Entonces si no tienes código te vamos a solamente anotar preventivamente. Así fue el marco jurídico que nació el Código Único Catastral. Cuando sale el reglamento, ¿qué es lo que pasa? Ya empiezan a hacerse las precisiones del caso. ¿Qué es lo que dice? Que solamente era obligatorio en las zonas catastradas. Primera precisión. El Código Único Catastral se inscribe obligatoriamente, pero solamente en caso de zonas catastradas. Y sobre todo sobre predios inscritos. ¿Ok? Fue la primera distinción. Que el Código Único Catastral solo se iba a dar una sola vez. Yo tengo mi número para toda la vida, pero podía ser cancelado en los casos que ya les he comentado.
Era obligatorio también en los casos de modificación sin determinación de área y linderos, conforme el informe de catastro. ¿Qué pasa? Existen muchos predios en los cuales funcionan como matriz, se hacen diversas independizaciones y al final no sabemos cuál es el área remanente, ¿no? Y era un poco complicado poder inscribir estas independizaciones, porque como sabemos, uno de los requisitos para inscribirlas, una independización, es la consignación del área remanente. Ahora, si yo no sé área remanente, no podía inscribir la independización. Entonces el reglamento de predios creó una figura así, media extraña, y dijo, bueno, cuando no sepamos cuál es el área remanente, podemos escribir solamente la independización, pero eso sí, debe quedar claro que no es posible determinar el área remanente. Este es un caso que al principio estaba en la 7ª disposición, ahora está creo que en la 5ª, y queda claro que no es posible, que cuando no es posible independizar por falta de área remanente, las personas se podían acoger a esta norma, que era una excepción, pero la verdad se ha convertido en la regla. Pero ¿qué dice la norma? Ahora la norma dice que en estos casos necesariamente tiene que asignarse un código único catastral. Cuando estuvimos hablando de la ley, dijimos, en primer lugar, que el código único catastral era obligatorio. Ahora, sale el reglamento y dice, es obligatorio, pero siempre y cuando la zona esté catastrada. Fue la primera precisión. La ley dijo, si no puedo escribir el código único catastral, entonces todos los actos deberán anotarse preventivamente. Eso fue lo que dice la ley. Ahora, sale el reglamento y hace la precisión siguiente. La anotación preventiva es de duración indeterminada, le dice. Haciendo un paréntesis, todos sabemos lo que es una anotación preventiva, ¿no es cierto? Hay supuestos de anotación, es un asiento temporal transitorio que busca guardar una prioridad. Las anotaciones preventivas son transitorias. Entonces, solo por ficciones de la ley pueden llegar al caso de anotaciones indeterminadas e indefinidas en el tiempo. Entonces, prácticamente ya no es transitorio. Son ficciones realmente jurídicas, pero en realidad la esencia de la anotación preventiva es que sea eso, preventivo y sobre todo transitorio. Cuando se da el reglamento se dice que estas anotaciones preventivas a las que se refiere la ley son indeterminados, son indefinidos en el tiempo. Y no son de oficio, son a solicitud de parte. O sea, yo no tengo código nuevo catastral, en primer lugar, estoy en zona catastrada, por alguna razón no tengo el código, no he tramitado, no presento los planos, entonces se me anota en forma preventiva hasta que presento los planos, sin plazo, sin plazo. Y es como dice la norma, ¿no? Esa solicitud del presentante, cuando se exigible la inscripción, no se haya cumplido con presentar la documentación y como toda anotación preventiva, reserva la prioridad y advierte la falta de información catastral. Pero lo más importante son los efectos jurídicos. Los efectos jurídicos de toda anotación preventiva, que durante la vigencia no se inscribe acto o derechos incompatibles al acto que está como anotado preventivamente. Y sobre todo, el registrador debería darle una calificación positiva, debería declarar la procedencia de esta anotación preventiva. Pero es caro, La norma dice que es una UIT vigente el 1 de enero. Ya no podemos anotar preventivamente así, porque la verdad que el precio... ¿Cuándo se convierte en definitiva esta anotación preventiva? Cuando se presenten los planos debidamente georreferenciados con las coordenadas en el sistema de referencia geodécima oficial vigente y además se presente el CUC. Todo este tema de las coordenadas hasta ahorita yo no lo entiendo. Hay un método antiguo, ahora hay un método nuevo, no sé, eso lo saben los ingenieros. Pero eso hay que tener mucho cuidado porque se están denegando planos, se están denegando algunos documentación técnica por no estar georreferenciados de la manera oficial, porque hay una directiva especial, ¿no? Que bueno, lo deben entender bastante los ingenieros, y de acuerdo a esos parámetros que establece la directiva es que se deben elaborar los planos.
Debe verificarse si preexiste la anotación preventiva. Y acá hay otra ficción realmente que no la termino de calzar, ¿no? Las leyes inventan y desnaturalizan las figuras. Antes hemos dicho que la anotación preventiva es transitoria, busca resguardar una prioridad, ¿ok? En ese sentido, si yo inscribo ya el acto definitivo, la anotación preventiva caduca para dar paso a un asiento definitivo. Eso es jurídicamente la naturaleza de una anotación preventiva. Nosotros en el tribunal hemos establecido, en el caso de anotaciones preventivas, como la de prescripción adquisitiva y la de sucesión intestada, que no es obligatoria su inscripción. Siendo así, cuando viene el acto definitivo y no está anotado preventivamente, vale decir, la anotación preventiva de sucesión intestada, la anotación preventiva de prescripción adquisitiva, si no está anotado preventivamente, ya no tiene razón de ser volverlo a anotar, porque lo que yo ya estoy escribiendo en ese momento es el acto definitivo. Pero, como les digo, las ficciones en esta ley dan, es una ley que realmente tiene muchas bondades, ¿no? Pero una de las pocas debilidades que tiene la ley es esto, ¿no? Que desnaturaliza la esencia de la anotación preventiva. Pero bueno, si es que no está anotado preventivamente y yo ya quiero inscribirlo definitivamente, entonces hay que anotarlo de oficio. Bueno, haciendo un poco de didáctica, hemos quedado que la anotación, el CUP se inscribe obligatoriamente cuando la zona está catastrada. ¿Ok? Muy bien. Lo ideal es que yo pida la inscripción de mi CUP, mi zona está catastrada, y el predio que traigo descrito en el CUP es el mismo que está inscrito en el registro. 200 metros cuadrados en el plano, 200 metros cuadrados en el registro. Linderos y medidas perimétricas totalmente coincidentes. ¿Ok? Este es el plano ideal. Yo inscribo mi CUP y no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa con aquellos casos en los que no hay coincidencia, que es la mayor parte de situaciones que existen? Porque todos sabemos, ¿no? Pues que ya la medición ha cambiado, hasta creo que hasta ha cambiado la tierra. Yo me acuerdo que cuando describíamos los predios rurales, en la partida hablaban de que estaban colindando con un río y después de los años ya el río no estaba. ¿No es cierto? Entonces ese era el tema de describir de acuerdo a la naturaleza. Ya no está el río, ya no está de repente hasta el cerro, porque acá hasta los cerros se vuelan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya no coincide lo que yo tengo en el registro con lo que yo tengo en el plano. Esta es una clara situación de discrepancia. ¿Escribiremos el CUC o no escribiremos el CUC? La ley dice que podemos escribirlo, pero tenemos que sanear el predio. Si yo saneo el predio, tengo que pasar por un saneamiento catastral. Esto está regulado en el Decreto Supremo 05/2006. ¿Qué cosa es entonces el saneamiento catastral? Es un conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva a fin de rectificar las inexactitudes y actualizar la información registral de un predio, adecuándolo a la realidad física del mismo. ¿Cierto? Esto es lo que busca. Entonces, la inscripción del código único no es solamente ponerle número a tu predio, no es solamente decir mi predio es el número tal, sino que lo que tenemos que asegurar es que después del catastro, después del levantamiento catastral, los resultados que arroje tienen que ser iguales a los que yo tengo en la realidad, a los que yo tengo en el registro. Si no es así, no puedo inscribirlo así nomás. Yo tengo que pasar por un procedimiento llamado saneamiento catastral. ¿Cuáles son los supuestos entonces en el que vamos a entrar a lo que es el saneamiento catastral? En primer lugar hay que distinguir las zonas catastradas de las zonas no catastradas. ¿Ok? Que es la mayor parte, porque no todos los predios en ese momento están catastrados.
En la zona no catastral vamos a tener que emplear un verificador catastral, como les comentaba hace poco. Ellos, los ingenieros, la están rompiendo ahorita. Pues la verdad que yo veo que bárbaro para tener trabajo, digo yo, ¿no? Y ahora como verificadores catastrales, más. Y sobre todo, como ya les reitero, tiene que haber discrepancias entre la información registral y catastral. ¿Qué es lo que debo presentar? Un plano catastral referenciado al sistema de referencia geodécima oficial al que la entidad generadora le ha asignado el CUP y según corresponda. Hoja informativa de la información contenida en la respectiva base de datos catastral, previo informe del área de catastro de la zona registral respectiva en que se precisan los titulares de los predios colindantes. Eso es muy importante, determinar a quiénes son los predios colindantes. Lo chistoso es cuando no hay colindantes. Eso hemos tenido muchos casos. Están en medio de la pista, el colindante es áreas públicas. ¿Qué es lo que, cómo inicia este procedimiento? Este procedimiento es muy parecido a casi todos los que hemos tenido oportunidad de ver saneamientos, por ejemplo, la propiedad estatal, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de ver el tema de posesión de predios rurales, casi prácticamente la misma metodología, ¿no? Se anota preventivamente el área, linderos y medidas perimétricas que se consignan en el plano presentado cuando sea posible inscribir el CUP por discrepancias, ¿no? Esta anotación preventiva, que sí es preventiva de verdad, tiene 60 días contados desde su extensión. Tiene que haber un informe técnico que determinará si hay o no hay superposición. Si hubiese superposición, se debe dejar constancia en la partida y en todas las partidas involucradas en esta superposición. Inmediatamente después notificamos. ¿A quiénes notificamos? Y claro, en un plazo de 5 días, a los predios colindantes y si no está inmatriculado, al ocupante del predio. Al solicitante para que cumpla con efectuar el costo de las publicaciones y los cargos de esta notificación se incorporan al título. Inmediatamente después se hacen las publicaciones en el diario oficial del peruano y en el otro de mayor circulación, ¿verdad? Es prácticamente el procedimiento ya establecido para otros procedimientos. ¿Qué pasa si nadie se opone, no? Qué ideal, nadie se opone, todos felices de la vida. Entonces, ¿qué viene? La inscripción definitiva. Si no hay oposición dentro del plazo de 30 días, calendario de su última publicación, entonces inscribiremos en forma definitiva. Para ello debemos acompañar el original de las publicaciones y el registrador verificará el tiempo transcurrido sin haberse formulado oposición o habiéndose formulado, esta oposición ha sido desestimada. Puede haber oposición, pero puede desestimarse. También en esos casos se inscribe. Pero ¿qué pasa si hay oposición? Nunca faltan los opositores, ¿no es cierto? A veces hasta simplemente para obstruir. El registrador extenderá una anotación y remitirá a la gerencia registral. Sabemos que en todas las oficinas registrales cuentan con una oficina registral, que es la que ve duplicidades, ve, entre otras cosas, también la queja contra los registradores, ¿no? Entonces, esta oficina, que es la registral, es la que se va a pronunciar sobre la procedencia de la inscripción definitiva. Vuelvo a repetir, se presenta la oposición, el registrador remite el expediente a la gerencia registral. La gerencia registral deberá pronunciarse si es que procede o no procede la inscripción definitiva. Si desestima la oposición, ¿no?, inmediatamente se declara la inscripción definitiva. Contra esa resolución de la gerencia registral, cabe impugnar ante el tribunal registral. Es el primer procedimiento en el cual la gerencia registral funciona como primera instancia y el tribunal registral en segunda instancia, ¿no? Igual derecho le corresponde al solicitante si la oposición es amparada. Si la oposición es amparada,
es decir, no procede la inscripción definitiva, entonces el usuario, el presentante de la anotación preventiva, el titular de anotación preventiva, lo que hará es también, o sea, lo que le corresponde, ir al recurso de apelación. Todas las decisiones del tribunal registral serán cuestionadas en el procedimiento, en el proceso contencioso administrativo. Acá, caso concreto. Resolución 1097 TRL del 2012. ¿Qué es lo que se dijo acá? Procede la suspensión del título mediante que se solicita la conversión a definitiva de la anotación preventiva de saneamiento registral y catastral mientras se encuentre pendiente de pronunciamiento la oposición formulada al referido saneamiento. Caso concreto. Anotación preventiva y se extiende el asiento, se formula oposición y el expediente es derivado a la gerencia registral. Como quiera, la gerencia registral toma su tiempo, en ese trayecto se cumplieron los 60 días y el titular de la anotación preventiva solicitó que se inscriba definitivamente el CUC, pero no podía, no está establecido en la norma qué pasa cuando el presentante pide la inscripción definitiva y aún no se ha resuelto la oposición planteada contra la inscripción del CUC. Lo que ha establecido el tribunal, ya es vía creación heroica porque no está en la norma, es establecer una causal más de suspensión de la vigencia del asiento de presentación. Ya hemos visto y conocemos que en el procedimiento registral existe la figura de la suspensión. La suspensión del asiento de presentación. El plazo del asiento de presentación tiene 35 a 60 días, todos lo sabemos, pero puede suspenderse cuando hay un título incompatible pendiente de resolver. Durante ese plazo, hasta que se tache o se inscribe el título, el título posterior queda suspendido. Es esta misma figura la que recoge el tribunal registral en estos casos. Está pendiente de pronunciamiento si procede o no procede la inscripción definitiva, y por otro lado el titular ha pedido que se inscriba la inscripción definitiva. Lo que dijo el tribunal en esta resolución es que es una causa de suspensión, por lo tanto no debe correr el plazo cuando se presenta la inscripción definitiva, es decir, ese título de inscripción definitiva queda suspendido. ¿Qué le pasó también en este caso? Es muy curioso, este caso es muy emblemático, porque no solamente se había dado este tema de que se opusieron, sino que al momento de extender la anotación preventiva hubo un error en alguno de los linderos, en alguno de los datos del predio. Con ese error fue publicitado en los periódicos, ¿ok? Pero lo que se hizo es pedir la rectificación y obviamente se volvió a extender un nuevo asiento. Entonces vino la figura de saber, ¿desde cuándo voy a computar el plazo de los 60 días de vigencia de la anotación preventiva? Lo que dijo el tribunal es a partir del plazo, a partir de la extensión del asiento rectificatorio. Eso es lo que se dijo en la 1097. El plazo de vigencia de 60 días de la anotación preventiva de saneamiento catastral y registral se computa desde la extensión del asiento. Sin embargo, en el caso que se hayan efectuado rectificaciones por errores materiales en dicho asiento y se deba volver a notificar correctamente a los titulares de los predios colindantes y al solicitante del saneamiento para que efectúe las publicaciones, el plazo de vigencia se computa desde la rectificación del error material. Otra creación heroica que tenemos que hacer. Este mismo caso, este mismo tema de entre el opositor, el titular del CUC, todo, también dio lugar a una nueva resolución del tribunal registral. Respecto a la competencia de la gerencia registral en el trámite de oposición al saneamiento catastral y registral. ¿Qué pasó? Que en tanto
se estaba por resolver la oposición, la gerencia registral tomó conocimiento que vía título ya había ingresado la solicitud de la inscripción definitiva del CUC. ¿Se enteró? Entonces ellos decidieron pronunciarse sobre eso. En una resolución se dijo: improcedente la oposición, improcedente la inscripción definitiva. ¿What? Dijimos, ¿cómo leemos esta resolución? ¿Cómo puede declararse improcedente la oposición y al mismo tiempo improcedente la definitiva? O sea, ni para uno, ni para el otro. ¿Cómo se come esta historia? Bueno, lo cierto es que la gerencia registral cometió el exceso de pronunciarse sobre un título en trámite. ¿Qué se dijo en esta resolución? De conformidad con lo establecido en el artículo 5.8 de la directiva número 07/2007, en el trámite de una oposición presentada en el procedimiento de saneamiento catastral y registral de un predio, la gerencia registral se encuentra facultada únicamente para pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia de una inscripción definitiva en virtud a la evaluación de la oposición presentada y no por otros aspectos o circunstancias ajenos a dicho trámite. Vale decir que la gerencia registral no tenía competencia respecto al título que conllevaba la inscripción definitiva del CUC. Solamente tenía que pronunciarse si procedía la oposición. Si procede la oposición, ya no cabe la inscripción definitiva. Si yo desestimo la oposición, se anota definitivamente, se inscribe definitivamente el CUC. O sea, hay un efecto contrario. O le das la razón a uno en contra del otro, pero no puedes darle la razón a ninguno de los dos. Eso es lo que ha dicho el tribunal acá. ¿Qué es lo que hizo el tribunal? Declaró nula la resolución de la gerencia registral en el aspecto que declaraba improcedente la inscripción definitiva. Porque sobre ese punto ya el tribunal se había pronunciado en la resolución anterior, argumentando, decidiendo que se suspendía el título. No es que era improcedente la inscripción definitiva, sino que simplemente cabría una suspensión de la vigencia del asiento de presentación. Otra jurisprudencia, saneamiento catastral registral. La anotación preventiva que da inicio al procedimiento de saneamiento se efectuará dentro del procedimiento de inscripción del CUP cuando no sea posible la inscripción de este por existir discrepancia entre la información registral y la catastral. Este es un tema realmente bastante, todavía que es nuevo, estamos tratando de uniformizar los criterios. Si yo pido la inscripción de un CUP y hay discrepancias, ¿qué queda? Que lo anotemos preventivamente, claro, a solicitud de la persona, dentro del procedimiento, o simplemente se le desestima para que un nuevo título pida directamente la anotación preventiva. En esta resolución se dijo, mira, no te puedo inscribir el CUC porque hay discrepancia, pero sí te puedo anotar preventivamente. O sea que el tribunal resolvió en esa resolución dos cosas, ¿no? Si bien es cierto la idea inicial del presentante era inscribir su CUC, pero ante el informe de catastro se llegó a que había discrepancias, entonces el tribunal dijo que anote preventivamente su derecho y por lo tanto tendría que adecuar su rogatoria en el sentido que no es una inscripción definitiva sino una anotación preventiva. En otras resoluciones posteriores, porque por ahí tuve participación yo, se desestimó de plano, se dijo, mira, ¿sabes qué? Tu CUC no va definitivamente y punto. No le dio la opción a que en ese mismo procedimiento pueda eventualmente solicitar la anotación preventiva. Otra jurisprudencia, superposición de predios inscritos, con predios inscritos. No constituye obstáculo para la dotación preventiva del CUC la circunstancia que las dimensiones del predio contenidas en el plano catastral se superpongan con otros predios inscritos a nombre de terceros.
debiendo tal circunstancia constar expresamente en el asiento de la anotación preventiva y extenderse, además, de manera simultánea, anotaciones de correlación que publiciten dicha superposición en las partidas involucradas. Esto ya estaba en el reglamento, y esto ya estaba en la directiva. Sin embargo, el registrador observó, porque eso sí, el tema de las observaciones por superposición son múltiples. El registrador, cuando recibe el informe de catastro por cualquier acto y le dice hay superposición, el registrador observa. Creo que ni siquiera se da la molestia de observar. Simple y sencillamente transcribe el informe de catastro. Hay superposición y por lo tanto está observado. Pero, ¿siempre debo observar por superposición? No, hay abundante jurisprudencia registral que no es así. Las superposiciones preexisten. Si yo hago una compra-venta sobre un predio ya superpuesto, ¿deben observarme? No. El artículo 62 del reglamento de predios dice que mientras no se cierre la partida, en lo que corresponde a una superposición y siga abierta al tráfico jurídico, no puede observarse. Eso sí, quien inscribe sabiendo esto se atiende pues, un poco a las consecuencias, porque las superposiciones no son realmente materiales, las superposiciones son gráficas. Por alguna medición hecha por uno o por otra parte, se superpone, pero solamente en el papel y no en el plano físico. Por eso es que la superposición no siempre debe ser objeto de observación. Incluso cuando se rectifica predios, como el caso del saneamiento catastral, la superposición no tiene por qué ser un objeto de observación. Para que sea observación, para que se justifique una observación, esa superposición tiene que sobrevenir a la rectificación. Es decir, yo tengo un predio de 200 metros y luego incrementar a 205, esos 5 que le estoy poniendo de más, tiene que ser el motivo de la superposición. Si yo tengo 200 y rectifico nuevamente en 200 por error de cálculo, con los mismos linderos, y me dicen hay una superposición de 100 metros cuadrados, yo les digo, pero esos 100 metros ¿de dónde apareció? No, siempre existió, ahí está. Lo que debe quedar claro entonces, que cuando hay superposiciones que preexisten al acto que yo deseo incorporar al registro, no debe ser motivo de observación. Ese mismo criterio, les reitero, también se tiene en lo que es saneamiento catastral, y el mismo reglamento lo ha recogido. Si hay superposición, se anota la partida también y se correlaciona esta circunstancia, y en las partidas involucradas se hacen las anotaciones de correlación de que existe una superposición por ahí. Hemos visto entonces todo el procedimiento de lo que corresponde a lo que es el saneamiento catastral en predios inscritos, predios no inscritos, pero aquí hay un tema que para que haya estos tipos de saneamientos tiene que preexistir también lo que se llama la digitalización de los planos. Existen lugares donde no se tiene ni idea de un gráfico, o sea, no hay un gráfico digitalizado, y eso definitivamente no puede que no suceda en Lima, pero sabemos que en el interior del país existen grandes predios, extensiones en los que en el mapa no existen. Esos predios se llaman predios no digitalizados. Estos predios también tienen su forma de sanear. Estos predios también pueden llegar a tener su código único catastral. Existe un procedimiento para ello y el reglamento lo ha establecido. Se llama saneamiento catastral sin base digital. ¿Cómo empieza? Como cuando vamos al doctor, con un diagnóstico técnico legal, un diagnóstico que valida la información y detecta posibles inexactitudes, proponiendo a este último caso el levantamiento catastral y las acciones de saneamiento. Esta información obviamente es netamente técnica, donde participan pues los ingenieros,
donde se mueve infinidad de recursos técnicos, vía aérea, en el suelo, o sea, es un examen así, netamente técnico de la situación del predio o del conjunto de predios. ¿Qué es lo que viene después? El levantamiento catastral. Si se detectan inexactitudes o superposiciones con otros predios, participará el titular registral y sus colindantes. De ser el caso, corrige y actualiza los datos relacionados al área, linderos y colindancias del predio. Aquí en este levantamiento vemos que tiene que participar necesariamente tanto el titular registral como todos los colindantes. Físicamente tienen que estar involucrados todos. Si se llega a la conclusión que existen discrepancias o hay áreas que determinar, entonces lo que procede son las acciones de saneamiento. ¿No es cierto? Se puede dar el caso que la superposición no afecte a los propietarios de los predios colindantes. Entonces, ¿qué se queda por hacer? Rectificar. Si no hay afectación, nosotros podemos rectificar, ¿no? Acá vemos un predio que era más pequeño en la partida registral, pero físicamente era más grande, ¿no es cierto? Entonces, rectificamos, porque realmente no estamos afectando a nadie, porque el resto tiene sus predios totalmente definidos y no hay realmente una afectación. Puede darse y se da en muchos casos. Pero también se puede dar que afecte a terceros, ¿no? Si esto se da, se procede a notificar la discrepancia a los propietarios de los predios en materia de saneamiento y a publicar por el diario oficial. Este procedimiento es generalmente de oficio. Empieza por cuando la entidad generadora de catastro decide catastrar un predio, ¿no? Porque no hay base digital. En estos casos se notifica la discrepancia a los propietarios de los predios en materia de saneamiento y a publicar por el diario oficial El Peruano y un diario de mayor circulación, citándolos para una reunión informativa. De acuerdo a la evaluación que ellos hacen, dice, mira, aquí tenemos que citar a las personas, y efectivamente eso es lo que hacen, lo citan. Se informará a los propietarios de las superposiciones detectadas y se les solicitará que participen en una audiencia conciliatoria. De no haber acuerdo, resuelve el juez. Realizada la audiencia de conciliación y de haber acuerdo, se extenderá el acta que deberá suscribir los intervinientes. El acta acompañada del CUP es título suficiente para su inscripción. Vemos que esta es otra forma de escribir el CUP en el registro. Ya hemos visto cómo se han puesto en diferentes supuestos. La norma ha establecido diferentes supuestos, pero todos van a conllevar definitivamente a que cada predio tengamos al final, que cada uno de nuestros predios tenga su cuco. Vamos a entrar en una parte netamente un poco técnica, un poco de documentación, y sí me gustaría, por favor, si tuvieran alguna duda para no avanzar en esta parte. Los requisitos para inscripción del CUP están en la resolución 04-2010 emitido por el Sistema Nacional de Catastro de Información Predial y a través del Consejo Nacional Consultivo.
Cuando solicita comunidades campesinas, cuando solicita comunidades nativas, en el caso de comunidades, en el caso de programas de vinculación, de plano catastral, cosas que todas las para adecuarlo a la ley, ¿no? La ley de comunidades campesinas habla de plano de conjunto, la ley de comunidades nativas habla de plano de demarcación, entonces para no desentonar lo que ha hecho la ley y sobre todo esta directiva, porque estos requisitos traen una directiva, es adecuarlo a la ley y llamarlo como tal cual la ley de cada comunidad lo ha establecido, ¿no? Plano de conjunto, plano de demarcación, plano catastral. Planos inscritos en zona, predios inscritos en zonas no catastradas. También la solicitud, obviamente, y el plano catastral impreso y digital georreferenciado, ya que viene el nombre feo que hasta ahora no me puedo aprender, que es el SGO WGS84. Esa es actualmente la georreferencia oficial que se deben presentar los planos y también ha dado motivo a que se observen algunos títulos porque efectivamente los planos no llevan, o sea, no están georreferenciados de esta manera. Según formato en el que se indique, aquí se debe indicar a los colindantes, registrales, catastrales y donde debe constar la asignación del CUC, elaborado y firmado por el verificador catastral visado por la municipalidad. Esto es más o menos todo y vamos a tratar de resumir un poco para saber todo este tema un poco nuevo, pero ya se están haciendo los procedimientos en el registro, ya hemos tenido muchos casos, más casos de lo que pensábamos, ya hay apelaciones, ya hay criterios jurisprudenciales como el que le hemos comentado. Entonces debemos quedar claros en lo siguiente. La norma los ha dividido en predios inscritos y predios no inscritos. Esa es la primera gran división. Ahora, los predios inscritos, hay todo un procedimiento, mientras los predios no inscritos es más fácil. Porque si la zona está catastrada, yo inmediatamente lo inmatriculo con mi CUC. ¿Ok? Si es que la zona está catastrada, obviamente. Ahora, dentro de los predios inscritos, puede que el predio no tenga discrepancias. Si no tiene discrepancias, se inscribe CUC en la partida. ¿Ok? Lo ideal, como les digo. Si la zona está catastrada, es obligatorio, siempre que el solicitante lo pida, obviamente, ¿no? En forma individual o un programa de titulación. Programa de titulación me refiero a COFOPRI, ¿no? Eso es obligatorio. En las zonas catastradas, debe de quedar claro que tienen que traer la documentación. Si no traen la documentación, se anota preventivamente en forma indefinida, de lo que dice la norma, ¿no? Hasta que me traigan los planos, que lo deberías de tener. ¿Y por qué lo deberías de tener? Porque la zona está catastrada. En las zonas no catastradas, se inscribe el CUC con los servicios de un verificador catastral. ¿Ok?
Si tuviera discrepancias el predio, entonces pasaremos por el saneamiento catastral. El saneamiento catastral se da con base digital o sin base digital. En ambos casos siempre va a haber un procedimiento de notificación, de publicaciones. Y bueno, los predios no inscritos, ¿no? Ahora, el saneamiento catastral es una de las formas que podemos nosotros rectificar un predio. Cuando uno va al registro a asignar un código único catastral, no lo hace para que su predio tenga un número bonito, porque ese era lo ideal, ¿no? Mire, yo soy responsable, quiero que mi predio, estoy en una zona catastrada, vamos a cantar mejor. Cuando uno va al registro sabiendo, o sea, puede ser que tú de oficio quieras que tu predio tenga un código, ¿no es cierto? Porque sabes que tu zona está catastrada y quieres estar al día con tus papeles y vas al registro y lo inscribes, con tus planos, todo muy bien. Pero no es así la realidad. La gente que va al registro por un CUC es porque tiene problemas. Generalmente, cuando ya se le ha agotado los otros métodos de rectificación. ¿Cuántos métodos de rectificación de área? Y quiero aprovechar el tiempo que me queda un poco para tratar el tema de la rectificación de área. ¿Cuántos métodos hay? Muchos métodos. ¿No es cierto? Tenemos el método que establece la ley de la ley 27.3333 que habla por mutuo acuerdo. O sea, yo me pongo de acuerdo con mis colindantes y suscribo una escritura pública. Eso es una forma de rectificar. La otra forma de rectificar es que yo me vaya vía procedimiento de rectificación de áreas y medidas perimétricas también notarialmente. O finalmente me vaya al proceso judicial. Pero ahora tenemos una luz, tenemos el saneamiento catastral. Ustedes como abogados verán cuál les conviene más. Cada caso tiene su particularidad. No todos los casos calzan, pero les digo, los que vienen al registro vía saneamiento catastral es que definitivamente tienen problemas. Nadie viene a asignarse un código único catastral porque quiere que de ahora en adelante tener el DNI de su predio. No, de ninguna manera. Yo lo veo. Lo ideal hubiera sido eso. Pero los predios que van con un CUC, por un CUC, es porque tienen problemas. Que hay oposición, hay oposición. Precisamente por eso es que acuden al registro. Es más barato de repente que ir al Poder Judicial, obvio, no solo es más barato, es más rápido. Y ese queda todo definido, ¿no? Aunque el tema pasa también por hacerlo por la vía notarial. La vía notarial es una buena opción para rectificar áreas y medidas perimétricas. La diferencia entre uno y el otro es que si yo hago mi rectificación vía notarial, siempre va a quedar pendiente en determinar cuál es mi CUC. Lo lógico es que nosotros al final tengamos todo en un pack. No solo determinamos nuestros linderos y medidas perimétricas reales, evitamos los conflictos con los vecinos, sino que de ahora en adelante voy a estar con mi DNI pues del predio, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre uno y el otro. El otro, es cierto que el tema catastral es más engorroso en la parte técnica, porque ustedes se han dado cuenta de esos nombres rimbombantes que tienen los planos. Es un poco complicado, ¿no? Que solo lo conoce el verificador catastral. No sucede lo mismo con la rectificación de áreas y medidas perimétricas, porque en la vía notarial no te piden tanta cosa para los planos. Ahí, por ese lado, es más light, por decir, ¿no? Es más fácil, si no tienes problemas mejor. Vas más rápido. Pero rectificas tu área y si por ahí alguien se opone, vas a tener que ir a la vía judicial igual. Y al final, rectificamos el área sin cuco. Vas al saneamiento catastral, más tedioso, más técnico, pero al final vas a obtener un predio saneado, sin problemas. Bueno, si sales bien airoso del tema también, ¿no? Porque si tienes un problema con tus colindantes, ya pues, no hay quien salve, solo el Poder Judicial. Pero, de todo caso, el resultado de uno u otro, ya ustedes lo determinarán cuál les parece mejor, ¿no? Si el cliente quiere más rápido, a la vía notarial, pues. Pero si la cosa está complicada y le quiere dar un buen trabajo, un buen producto al titular del predio, lo mejor es el saneamiento catastral, con todos los problemas que pueda tener, con todo lo que significa juntar la documentación técnica. A mi parecer, y de haber visto tantos procedimientos, me parece que el mejor al final viene a ser esta opción, ¿no? Que no es la única, como le digo.
pero no es la única forma de conseguir vía documentos. También existe la rectificación por error de cálculo. Esa también es una buena estrategia para quienes queremos tener la realidad de nuestra área. Sucede que antiguamente las áreas se calculaban mal, los linderos y medidas perimétricas no se multiplicaban como deberían ser, y a veces por un simple cálculo aritmético podemos determinar realmente cuál es el área de nuestro predio. Entonces, cuando solamente es así, cuando solamente el error está en el cálculo y no en las medidas, nosotros podemos suscribir una escritura pública unilateralmente, y en forma unilateral podemos nosotros rectificar el área, pero no podemos rectificar nuestros linderos y medidas perimétricas. Esa es la limitación que se tiene en el caso de rectificación unilateral. También existe la rectificación unilateral cuando nosotros disminuimos el predio. Es decir, yo tenía 700 en la partida, pero sí, señor, ¿sabe qué? Ha pasado tantas cosas, se ha hecho inhóspito esta parte, no puedo, y no quiero tener 700, sino 500. Y unilateralmente yo puedo definitivamente modificar el área de mi predio y bajarlo de 700 a 500. Es otra forma, método de poder rectificar los linderos. Ustedes verán cuál les conviene. Hoy le hemos presentado el tema del CUP y la forma como pueden rectificar sus predios mediante el CUP y poder realmente asimilar las características físicas de sus predios con la realidad registral. Muchas gracias. Pregunta, hay bastante tiempo, así que si quiere preguntarme, aquí estamos. Sí, presentas tus planos, normal, tiene que haber una coincidencia. Tienes que tener la convicción de que efectivamente ese es un error de cálculo. No tienes que modificar tu área, no tienes que modificar tus linderos. Yo te digo, todos sabemos, así, simple, 10 por 10 es 100, todos lo sabemos. Pero por alguna razón, han puesto 101, ¿no? Entonces tú dices que ha habido un error de cálculo. No cambio mis linderos, pero cambio el área. Voy, presento mis planos y sobre todo, unilateralmente, yo decido rectificar. Existe jurisprudencia en el sentido que nosotros, hay muchas observaciones porque hay superposición. Dice, ¿sabes qué, señor? No se puede porque el catastro dice que hay superposición. Pero yo le digo, señor, esa superposición existe aun cuando yo no lo rectifique. Entonces ese tema no pasa por mí, porque yo solo estoy rectificando error de cálculo. Yo no estoy rectificando mi lindero, o sea, yo no he movido no tienes que mover tu lindero. Si por ahí yo digo, mi predio, según la partida, 10 por 10 es 100. Pero yo digo, no, realmente tiene 20 por 5. Igual sale 100. No, ahí no va. Porque ya estás haciendo otro predio. Pues ahí no va la rectificación. También puede suceder que vía rectificación unilateral, porque hay rectificaciones unilaterales, tú quieras disminuir, pero en esa disminución mueves tu predio. Desplazas renunciando a una parte, pero tu área lo desplazas a tus colindantes. Ahí tampoco procede la rectificación por error de cálculo, porque ahí tú estás describiendo otro predio. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Como te reitero, si tú quieres terminar con esa superposición, existen varios caminos. Uno de los caminos es que rectifiques y renuncies a esa parte que se superpone para que quede limpio tu predio. La otra es que te vayas a la vía judicial y inicies un procedimiento que se llama mejor derecho. El mejor derecho, el juez va a determinar quién tiene mejor derecho sobre la parte del área que se está superponiendo cuando efectivamente la superposición es física. Porque en la generalidad las superposiciones son gráficas. Eso hay bastante. Porque nuestro catastro, que no es una oficina de catastro realmente, pero nuestro catastro de registro dice, hay una superposición ligera. Pero los involucrados dicen, ¿pero aquí vivimos en paz? No hay.
No hay pues, porque ellos le miden de una manera y el registro le mide de otra. O porque por ahí hay un defecto físico en el predio que no se toma en cuenta al momento que el registro hace el levantamiento, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho que ver. Como te digo, cuando hay duplicidad de partidas por superposición, tú puedes optar en ir a un procedimiento, como te comento, pero si tú puedes hacer todos los actos que quieres, puedes seguir vendiendo, puedes seguir subdividiendo, puedes inclusive rectificar el área, puedes hacer todos los actos, pero ninguno de estos actos debe dar lugar a la superposición. Pero si la superposición ya existe, te tienen que inscribir y el registrador no tiene por qué observar. Jurisprudencia abundante de eso hay. Existe un precedente de observancia obligatoria que se establece claramente que los actos secundarios, que involucra también el tema de la rectificación de área, no tiene por qué ser objeto de observación cuando existe una superposición. O sea, en compra-venta, en hipoteca, en cualquier acto, hasta en fábricas. Si la superposición preexiste, eso se resuelve solo en la vía judicial. Y hay gente que vive años de años con esa superposición. Claro, nuestro DNI tiene una relevancia jurídica, ¿no? O sea, a mí no me pueden confundir, porque yo soy el 09 28 27 87 y me llamo Rosario del Carmen Guerra. ¿Alguien se puede llamar Rosario del Carmen Guerra Macedo? Sí, pero Rosario del Carmen Guerra Macedo con DNI 09 28 27, no. O sea, desde el punto de vista de derecho, la identificación del objeto del derecho es una trascendencia, porque vas a determinar el predio. El catastro y el CUP lo que determina son los límites del derecho de propiedad sobre una superficie terrestre. Yo puedo decir, ¿soy propietaria de 200 metros cuadrados? Sí, pero mis 200 metros cuadrados parten de acá y dan la vuelta acá y dan la vuelta acá, y todo eso lo va a determinar el CUP. El CUP ya te viene determinado todo eso, vincula el derecho con el predio. Están involucrados la persona, el derecho y el predio. Es me parece a mí que es una forma de determinar la extensión del derecho. Claro, de repente por ahí algún civilista no comparta eso conmigo, pero nosotros, desde el punto de vista de derecho registral, sí consideramos que hay una trascendencia, porque identificar al objeto del derecho, pues es un elemento muy importante para hacer. Yo soy propietario, pero ¿de qué? ¿Y hasta dónde? Eso es lo que se busca con el CUP. Ahora, no te digo que sin el CUP estamos mal. Claro que estamos bien cuando no hay problemas, ¿ok? Hay mucha gente que tiene el nombre igual que otro y viven felices de la vida. Los homónimos viven felices de la vida. Pero ¿qué pasa cuando tu homonimia es con un delincuente, con un buscado? Ahí hay problemas. Es igual con el predio. Tu predio no puede tener DNI, CUP, no tienes problemas con tus vecinos, dejas este mundo a tus herederos felices de la vida. Pero ¿qué pasa cuando, por eso, por la falta de determinación de tu predio, se vienen los problemas? Es ahí donde juegan todas las figuras jurídicas, pero un poco para restablecer tu derecho. ¿No es cierto? Ya. ¿Cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo valoramos algo? Cuando no lo tenemos, ¿no decimos? Así. Pero mientras todo esté en paz, estamos felices con nuestros vecinos, nuestro predio es ya no ya, nuestra urbanización, todo el mundo vive en paz. Cuando eso sucede, todos estamos felices. Ahorita yo he visto, creo, un caso en el que el tema de las laderas de La Molina, todos son dueños, han comprado alrededor del cerro. Y el Estado les dijo que les doy como que para que siembren la cima, el cerro. Y la gente lo ha hecho, lo ha sembrado, pero no les dio un derecho de propiedad sobre ellos. Les ha dicho que arboricen, porque va a ser bueno para usted, para que no se caiga. Pero ahora, ese, donde ellos han sembrado toda la vida, es hora de un tercero y va a construir encima de ellos. ¿Hasta dónde era el derecho de ellos? De acuerdo al plano, era hasta las laderas. Pero lo que ellos venían ejerciendo era mucho más. ¿Pero cómo ejercían ese derecho? ¿Vía posesión? No, vía arborización. Eso es el tema de la extensión del derecho, de la extensión de la propiedad. Uno tiene que saber hasta dónde llega tu derecho de propiedad. Y eso es lo que se busca con el CUP. No quiero hacer una apología del CUP, definitivamente. De hecho, nos falta mucho para tener un verdadero catastro en el Perú. Pero creo que hemos dado un paso inicial.
Y los que se atreven a entrar a este mundo del CUP, realmente los felicito, porque la verdad yo lo veo bastante tedioso, ¿ah? Tanto papel, tanto plano, que es referenciado acá, que es referenciado para allá, y los registradores, como es nuevo, observan hasta porque no les gusta el plano. Cuando es así, esas cosas, porque estamos empezando, llegará el momento en que todo se vea de una manera más ligera y todos podamos tranquilamente ir, pues, tener, así como hablamos con nuestro nombre y nuestro DNI, podamos decir Girón tal con CUP número tal, y esa identificación nadie la va a tener igual que tú, y porque esa identificación no solo conlleva la estructura, yo no he visto los 8 dígitos que tiene, la primera parte, la otra parte, los 4 dígitos, no es solamente eso, el CUP va a determinar hasta dónde llega tu derecho, vincula al titular, al predio y al derecho entre ambos, eso es lo que se juega con el CUP, bueno, y tener una gran base de datos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No, yo creo que hay un poquito tarde. Ya, esto es de las acumulaciones, independizaciones, este es en derecho de superficie y este es de una edificación. No se pierde. Ya. Cada departamento tiene su propio CUP. Las zonas comunes tienen su propio CUP. Vamos a entrar acá. Mira, se asigna el CUP a cada sección de propiedad exclusiva y propiedad común, caso del edificio. Miren, acá. El terreno tiene un código. El primer piso, otro código. Y el segundo piso, otro código. No se pierde. Se pierde en las acumulaciones y en las independizaciones. Debería cancelarse. Se extingue el derecho, se extingue el... Claro, se queda por el terreno. El terreno, como todos sabemos, es una propiedad exclusiva y propiedad común. Constituye una zona de servicio común. Todos tenemos, que somos parte de un edificio, tenemos copropiedad en el terreno. Constituye parte y por lo tanto eso no se pierde. ¿Alguna pregunta? ¿Más? He tratado de ser lo más didáctica posible en un tema realmente bastante técnico. Espero haberle alcanzado siquiera algo, que les quede algo claro en toda esta historia. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Agradecemos la participación de la doctora Rosario Guerra Macedo en el diplomado de Derecho Registral. La próxima expositora es María. Sí, he dicho.